Son exactamente las 6 de la mañana con 50 minutos. Atención a la hora, son las 6 con 50 minutos. Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Para Ecuador y para el mundo les recordamos que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales. En Facebook estamos como Radio Colosal, en página de fanpage, en página de fan. Estamos en biografía como Ramón Francisco Salazar Colosal. Estamos en grupo como Radio Colosal. Estamos en Instagram también como Radio Colosal, en Twitter como @Radio Colosal, en YouTube como Canal Colosal Ambato. Y por supuesto nuestra página electrónica oficial www.radiocolosal.com, donde usted siempre encuentra información actualizada, las noticias más destacadas, locales, nacionales e internacionales. Usted las encuentra en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Le recordamos también que puede seguirnos a través de 1040 en la zona central del país y por supuesto también en el mundo a través de www.radiocolosal.com. Bueno, y está ya con nosotros el doctor Pablo Jordán, a quien saludamos de la manera más comedida. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. En esta semana se cumplieron 20 años, el jueves pasado precisamente, de la dolarización. Este es un tema que siempre nos convocará para hacer referencia precisamente a todo esto. 20 años de una forma, de un manejo económico de una moneda que no es nuestra, pero que nos ha dado la estabilidad que antes no tuvimos, que nos ha dado un poco de tranquilidad, un poco de complicaciones también, porque todavía hay gente que tiene problemas y debemos reconocer que nunca aprendimos a manejar los centavos y no entendemos que el centavo hay que guardarlo, y este es uno de los temas. Muchos dicen que ya del dólar no salimos, y es una ventaja, pero no es lo que nosotros digamos, sino el manejo de la economía, pues que ya los gobiernos, me parece, entendieron que no se puede salir de la dolarización. Solo un torpe como Correa y sus acólitos pretendieron sacarnos en su momento de la dolarización, solo ellos. Pero el problema es que dejaron el Estado en pésimas condiciones y puede explotarles la dolarización en las manos a este gobierno, al que está ahora o a cualquiera que venga. Bienvenido, ¿cuál es su criterio sobre estos 20 años de dolarización? Buenos días, Ramón, Fernando, a todos los amigos que siempre están con nosotros a través de las diferentes redes, ondas que llega Colosal. Lo que tú dices, sin duda, es una gran verdad. Creo que la dolarización ha sido de alguna manera una esperanza para los ecuatorianos, claro, para no sufrir los embates que hemos sufrido antes del 2000. Acuérdate que tan doloroso fue, causó tantas muertes, tantos suicidios, tantos sufrimientos, tanta pérdida de ecuatorianos, porque la situación económica nos tenía complicados. La situación económica, la inflación, la falta de empleo, la falta de trabajo, ha tenido siempre al ecuatoriano oprimido. Ventajosamente, muchos dicen sin estudios, sin haber habido los elementos necesarios, se dio la dolarización, a lo mejor no en el cambio o en el valor. En el valor justo, ¿no? Yo también pienso que no fue en el justo. Pero creo que la dolarización llegó y eso nos ha ayudado bastante. Y hubiera llegado mejor si no nos hubiesen devaluado la moneda al 500%, porque ese es el valor real. Así es. Nosotros con inflaciones del 100%, con intereses del 80%, donde la gente prefería tener su dinero en las instituciones financieras. De más del 100% en muchos casos el interés. Y después de todo, si nosotros nos ponemos a pensar, todo el mundo transaccionaba ya en dólares. Claro. Las cuentas de ahorros, las cuentas corrientes comenzaron a funcionar en dólares. Lo que está pasando en Venezuela, algo similar. Lamentablemente aquí también hemos tenido gente detractora, gente que no está de acuerdo con la dolarización, porque nos hablan de una soberanía, de un patriotismo torpe. De un patriotismo. Cuando ellos han sido los mayores beneficiarios de la dolarización, porque se han llevado más de 30.000 millones de dólares en corrupción, en sobreprecios, 70.000 millones. en compras públicas. Entonces,
la clase política siempre, en su mayor parte, habrá algunas excepciones, han querido tener al pueblo en la pobreza. Es todo. Aquel gobernante que quisiera que no tome las medidas económicas adecuadas, no quiera mantener la dolarización, es que nos quieren tener como esclavos. Y ese es el tema. Pero el tema no solo pasa en querer, sino en tener las medidas adecuadas. Tú no puedes tener una economía sana si te endeudas y gastas más de lo que tienes, y es lo que le pasa al Estado ecuatoriano. Y al final terminas quebrando. No importa la moneda que tengas, si no te alcanza. Ese es uno de los problemas que tenemos que analizar y defender. Es que si tú te pones a pensar en el año 2000, enero 9, se da la dolarización, la situación económica del país tampoco era de la mejor. Pues. Enero 9 es cuando salió la ley. Claro. Y 16, me estoy perdiendo. El jueves fue justo un año, entonces para no olvidarnos. En la fecha del jueves, reiteremos, 9, ¿no? 9 fue. Sí. Se cumplió los 20 años de la dolarización. Exactamente. Entonces yo creo que lamentablemente la clase política y los gobernantes, sobre todo en este último periodo, porque si tú te pones a pensar del año 2000 al 2005, aparentemente sin tantos aspectos técnicos, la dolarización, y gracias a que de alguna manera la economía se iba manejando, y quienes asumieron la dolarización y después ratificaron la dolarización, permitieron, hubo cierta disciplina, cierto crecimiento en la economía. El tema de la disciplina es básico, pues, o sea, la dolarización te obliga a ser disciplinado, no a nosotros, porque de alguna manera el pueblo siempre fue disciplinado. Gastó prácticamente lo que podía gastar, no más. Gente como el Masi, que malos políticos son los indisciplinados, que decían que no importa que no tenga plata, no importa que no tenga empleo, tiene la Mastercard, es decir, la tarjeta de crédito, siga nomás gastando. Pero acuérdate que también era una persona que lamentablemente por sus egos, sus problemas mentales, sus enojos, sus odios con los gringos, él nunca pudo ver al dólar, pues. No. O sea, hay que ser honestos, o sea, y nos metía el otro aspecto de la soberanía, que del patriotismo. Yo le digo a un padre de familia, Fernando, un padre de familia que no tiene dinero para llevar a sus hijos, para dar de comer a sus hijos, que no tiene trabajo, ¿qué le interesa el sucre o el dólar? Lo que le interesa es una moneda que le permita dar estabilidad, le permita llevar el pan a sus hijos, que le permita cumplir con sus obligaciones, que le permita tener lo básico al menos. Por lo menos eso. Ese es el tema, y en eso nos insistiremos. Mira, recién nos vamos enterando cómo ha sido la dolarización. Primero, que Joyce de Ginata tenía miedo, que no quería la dolarización, que había el tema de la convertibilidad. Vino inclusive Juan Domingo Cavallo en 1996 con Bucarán, y nos estamos enterando que después también vino para hablar con Maguad, que se encerraron durante 2 días y no sabían qué hacer. Me entero que el artífice de la dolarización es Jaime Nebot, porque Maguad ha hablado con él y Nebot le ha dicho que la única alternativa es la dolarización. Y así, presuntamente, sin estudios, sin análisis, arrancó la dolarización, simplemente por una decisión política que en este caso fue correcta. Una decisión tan trascendental para el país, ¿no? Y tan grave también, porque hubieron hasta suicidios y muertes al inicio de la dolarización. ¿Por qué? Por lo que tú explicabas hace instante. La gente dejó de trabajar. La gente vendió casas, carros, propiedades, sus jubilaciones, etcétera, etcétera, para poder tener sucres que poner en el banco, y con eso vivían sin trabajar. Con intereses del 60%, del 80%, habían los famosos repots, que incluso hasta muchas que era un solo fin de semana. Tenían ahí. Claro, es solo un fin de semana. En un fin de semana ponías la platita y te pagaban un interés de alrededor, en 2 días, del 45-50%. Pero no entendíamos que estábamos destruyendo al país, pues. Es que ese es el tema. O sea, nadie puede vivir sin trabajar. Y medio país empezó a vivir sin trabajar. Por eso, cuando llegó la dolarización, la plata se licuó. Recuerda que una casa, una buena casa, se compraba ya casi al final de la dolarización en unos 40-50 millones. Eso a la sazón, dividiendo a 5,000 sucres el dólar,
significaba que estábamos comprando en $10,000 la casa. El rato que las cosas cambiaron, muchos, y lo digo porque conocí un caso particular, compraron justo en 50 millones una casita en el sector de Atocha. Y cuando vino la dueña del extranjero a conocerla, no le gustó tanto. Y lo dijo. Entonces, pese a que les dijo que no le gusta tanto, pero bueno, de todas maneras ya está comprado, no hay problema. Cuando ella se fue, los padres decidieron que van a vender. Y vendieron no en 50, sino en 40. ¿Ya? Y gente del campo tomaron la decisión de tener en sucres, guardadito, bajo Es que era bastante plata. el colchón Aparentemente, bank. bastante plata. ¿Qué pasó cuando llegó la dolarización? Se Se convirtió pulverizó. en menos de $2,000. Claro. Se convirtió en menos de $2,000. Y imagínate cuánto se perdió. Y lo mismo le pasó a mucha gente. Claro. Los que tenían en los bancos, tenían, digamos, 1,000,000 de sucres, que a la sazón era 5, 10, 100, $200. Y se convirtió en $40. El rato que te pagaron, que te devolvieron, porque además tampoco te devolvieron en ese instante. Para mucha gente que compró bienes fue una oportunidad para hacer dinero. Los que compró sabían. barato. Los que sabían. Para los que de alguna manera acertaron con la dolarización. No es que acertaron, tenían información privilegiada. Yo también recuerdo un amigo, tenía una gran bodega, enorme bodega, pero tenía 4 cosas, ¿ya? Y previo a la dolarización me llamó, me invitó, me pidió que le ayude a hacer algunas cosas. Y cuando llegué a su bodega, no había por dónde pasar. Una bodega enorme, llena de cosas. Y le pregunté, y digo, ¿qué pasó? Porque había ido varias veces. Entonces, yo pensaba que era una bodega que no tenía mayor sentido porque no se guardaba nada. Solo sonrió, no me dijo mucho. Después me dijo, cuando ya la cosa cambió, cuando llegó la dolarización, tuvieron información privilegiada. Les dijeron a ellos, eran parte de los financistas de un partido político, porque si eran gente de dinero, pero ellos sí, con mercadería comprada barata, cuando llegó la dolarización, se forraron esta vida y la otra. Ganaron muchísimo. Es decir, aquí los que tuvieron información privilegiada compraron barato propiedades y pasaron a tener fortunas. Porque imagínate, digo yo, esa misma casa, si se hubiesen permanecido con esa casa, esa tiene un valor solo por terreno en la actualidad entre 80 y 100,000 dólares. Mira, nunca hubiera habido pérdida, porque compraron en 10,000, la vendieron en 2,000 dólares, en menos de 2,000 dólares. Y si la hubiesen mantenido, ahorita tenían 80, 100,000 Pero dólares. también una mala visión, ¿no? Será la falta de educación también, porque si somos honestos, con un poco de educación todos creemos que en condiciones normales, en una situación normal del país, una inversión en el banco no es un negocio. Pues. No. No es negocio. Una inversión en empresas, en inmuebles, eso te genera mayor rentabilidad. La gente no termina de entender que el banco le paga un valor, pero nunca es tanto. Y si le pagare más, es porque se está devaluando el dinero. Pero también es porque los gobiernos, el gobierno, los municipios, los gobiernos cantonales, municipales, no dan facilidad, no crean las condiciones adecuadas para que la gente pueda aperturar negocios. Si tú vas a abrir recién un negocio y te caen un montón de impuestos, un montón de trámites, lamentablemente Te llenan de trámites, y esa es asustas, una verdad. pues no te asustas. Pero es que es cierto. Y te asustas bien, porque tienes que mantener al Estado, porque tienes que mantener municipios, porque pagas todo. Además de eso, tú tienes que considerar que, si no tienes propio local, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar teléfono, ahora internet. Que es Y yo básico. pregunto, ¿quién controla el tema de los arriendos? Hace unos 3 o 4 meses conversaba con alguien y me decía que en la calle Montalvo y casi Ceballos habían hecho un localcito, más bien un gran local, con un montón de oficinas. Y le conversábamos
y me decía que estaba pensando cambiarse de local y que iba a ir para ese local. Cuando volvimos, le pregunté, ¿y cuándo se pasa? Jamás, me dijo, no, $5,000 piden de arriendo. O sea, el médico que vaya a trabajar allí va a tener que extorsionar grandemente a sus pacientes para poder ganar $5,000 mensuales solo para pagarle el arriendo. ¿Y quién controla? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque que hay una inversión, correcto, que hay un costo, perfecto, que, o sea, perdóname, yo un buen local ahí, supongo que debe costar entre 500 y $1,000, pero costar $5,000, no, pues. Bueno, en el tema de los arriendos hay mucha especulación también en la gente. Uh-huh. Ha habido, hay y habrá, pero la gente no entiende que es preferible tener arrendatarios que tengan cierta estabilidad a arrendatarios de 2 meses, 3 meses y estar vacío el local 6 meses. O sea, no tiene sentido también. Así es. Entonces creo que la gente también tiene que analizar esos temas. Yo creo que especular mucho con los precios del alquiler de los locales comerciales o locales de vivienda no está bien. Hay que tener un poco de conciencia también. Moderación. O sea, el tema que pasa en todos los sectores y en todos los lados. Y por eso reitero, mientras más pedimos y queremos vivir solo de arriendos, solo de intereses, significa una sola cosa. Alguien está siendo perjudicado, pero ese alguien termina siendo el pueblo, porque estamos devaluando monedas, porque estamos quitándole valor adquisitivo, porque no estamos entendiendo el manejo lógico y normal, racional de las cosas. Y en ese caso tienen que intervenir municipios. Alguien que cobra por una oficina $5,000 significa que tiene que pagar a precio de oro, claro, su propiedad. No, pero también alguien que asume ese pago, ese costo, tiene que estar consciente que eso es un dineral, pues. Claro. ¿Cómo va a financiar usted eso? O sea, creo que todos a veces en la vida hemos arrendado o hemos tenido la necesidad de alquilar un local. Lo voy a decir con todas las letras. Un laboratorio X, que llegamos allá por disposición médica, preguntamos sobre los exámenes, me dijo $400. Entonces nos pareció un valor enormemente alto y fuimos a preguntar en otro laboratorio, donde normalmente vamos. Revisó el documento, dijo $80. Esa es la diferencia. Porque en el uno costaba 80 y a cuadra y media, a la vuelta, a cuadra y media, costaba $400. Ah, no, es que en un sitio está en un edificio, en primer piso, con lujos, con todo. Y en el otro lado, a la vueltita, está en un primer piso alto, a un costadito, sin ningún problema, pero hacen el mismo trabajo. O sea, ¿pago 80 o pago 400? Y te reitero, a cuadra y media. Tú sabes que en eso también la gente cae una vez, pero no cae 2 veces. Y eso nos pasa a nosotros también. Y ese es el tema. O sea, y cae una vez porque el médico dice, por favor, vaya allá. Cuando llegamos con los exámenes, el médico me dijo, pues se ha hecho en otro lado. Digo, sí, pero ¿tiene el mismo valor o no? Sí, tiene el mismo valor. En eso tenemos que tener más conciencia, dejar de ser especuladores, tener un poco más de conciencia social. ¿Crees que todos necesitamos? Pero sin duda, volviendo al tema de la dolarización, yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Las autoridades necesitan afianzar la dolarización. Han pasado 20 años, Fernando. Mucha gente dice, ¿y por qué nos ha ayudado? Por una sola razón. Porque le quitamos la maquinita de hacer billetes del bolsillo al gobernante de turno. Imagínense lo que hubiese sido Correa sucretizando. Estábamos en este instante peor que Venezuela. Pues simplemente él hubiese tenido la máquina y hubiese mandado a hacer los billetes para gastar lo que quiera y como quiera y cuando quiera. Ese es el problema. Eso le quitamos a los gobiernos con la dolarización. Aunque no quitamos completo todo. ¿Por qué? Debimos haber tomado otras medidas. El Banco Central no tiene nada que hacer en dolarización y tenemos 500 funcionarios en un banco central sin hacer nada, cruzados de brazos y cobrando caro. Entonces son algunos de estos temas que hay que ponerlos en orden y que nunca se terminaron de poner en orden. El manejo de las finanzas en dolarización tiene que ser cuidadoso. Disciplinado. El gobierno no puede gastar más de lo que tiene, porque si no tendrá que meternos la mano al bolsillo y lo está haciendo.
¿Y cómo nos mete la mano al bolsillo? A través de más impuestos, a través de sobretasas arancelarias, a través de elevar el IVA, a través de cobrarnos más alto el valor de la electricidad. La dolarización ha sido buena, no lo podemos negar, pero seguimos teniendo una inflación altísima. ¿No? Si tú conversas con gente que viene de Estados Unidos... Es que este año tuvimos una deflación. Sí, pero tenemos una inflación altísima en el tema de productos. O sea, tú vas a un supermercado y con $60 compras casi nada. Te alcanza para la semana. Tú conversas con alguien que viene de los Estados Unidos y te dicen que con $60 compran ellos casi para todo el mes. Por lo menos para 15 días. No creo. Es que en Estados Unidos la cosa es diferente. No. El manejo es diferente. La competencia es diferente. Acuérdate que yo viví 3 años allá. No creo que después de tantos años que han pasado haya bajado los precios más. No creo. No han bajado. Lo que pasa es que nuestros precios están disparados. Todo Sí, cuesta dólar. Sin duda, sin duda. Todo cuesta dólar sin aquí. Duda, sin duda. Entonces, ese es el tema. Esa es la diferencia. O sea, allí se manejan centavos. Las cosas cuestan centavos. Acá todo cuesta dólar. Eso sí, eso sí. Esa es la diferencia. Hay más cultura, la gente entiende más, valora más los cupones. Claro. Aquí ni siquiera. Cupones. Aquí ni siquiera sabemos de los cupones. Aquí nos dan cupones y ni siquiera sabemos. He guardado en el bolsillo un montón de papelitos de esos y cuando ya los voy a votar, le veo que alguien en la fila le da $5, le da los cupones y le entregan un sartén que cuesta $50, $60. Reúne cupones por 400, Ay, 500 le dólares. pregunto, digo, ¿y esto para qué es? Ahí nos estaban explicando recién. Y llenito de cupones. O sea, hay temas que todavía nosotros no valoramos. no sabemos cómo O manejarlo. somos incrédulos, no sé, ¿no? Pero necesitamos disciplinarnos más en ese sentido. Pero también necesitamos que la clase política, los gobernantes, asuman con más responsabilidad el manejo de la economía del país. Y en esto, dirigentes sindicales terminen de entenderlo. Tenemos el sueldo más alto de la región. No pueden seguir pidiendo más porque terminan quebrando la economía. Hagamos lo contrario. Exijamos que el gobierno haga controles para que el que cobra 5,000 por arriendo de una oficina pague el valor correspondiente. Hagamos que los que exageran en determinados costos paguen lo que corresponde. Hay universidades que te cobran $12,000 el semestre. ¿Por qué? Entonces pongamos las cosas en orden. Vivimos en un país en que, sí, una universidad X, por tener profesores con más maestrías, supuestamente con más talento, puede cobrar más, pero no puede cobrar 6 veces más que una universidad. Es que volvemos a lo anterior, especulamos mucho. Esto es un compromiso también de todos los ecuatorianos. El sector productivo tiene que mejorar los costos. Sí, señor. ¿Cómo tiene que mejorar los costos? Reduciendo muchos gastos que a lo mejor son innecesarios. Cuidado con eso. Te digo cuidado con eso porque muchos van a decir, bueno, yo voy a reducir gastos, disminuyo mi plantilla de personal. Y hay muchas empresas que pueden hacerlo y que no lo hacen, que pueden automatizar y no quieren llegar a ese nivel porque es dejar en el desempleo a sus colaboradores. Una máquina no te pide sueldo mensual. Obviamente tienes que darle mantenimiento, pero una máquina no te está pidiendo cada rato, cada año, incremento de sueldos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema. No necesariamente en ese sentido, Fernando. Sí, pero yo te nosotros entiendo. tenemos mucha infraestructura que no se le ocupa a tiempo completo. Que la Tenemos subocupamos. un montón de edificios públicos, un montón de edificios privados. Muchas empresas privadas tienen una maquinaria muy buena, pero no lo ocupan a tiempo completo. Apenas no se ocupa el 30%. Tenemos que producir con mejor calidad también. ¿Por qué se produce el 30%? ¿Por qué digo? Porque solo producimos 8 horas al día, no las 24 horas que podría producir. La maquinaria puede producir las 24 horas. Pero ¿qué ocurre si quiero trabajar más horas? Tengo que pagar sobresueldos, tengo que pagar otros valores, ya hasta la energía eléctrica es más cara a determinadas horas. Ahí es cuando necesitamos la mano del Estado, vuelta. Sí. Para que el Estado regule eso, no se infle demasiado los costos. Pero necesitamos producir más también, Mira, para bajar costos. Yo voy a reiterar sobre aquello. Yo conversaba con un amigo que es importador. Tiene una cantidad ya de dinero, porque es un trabajo de más de 30 años. Es un trabajo no solo de él, sino inclusive es de la generación anterior de los padres de él.
Y él se dedica a importar y vender teléfonos celulares, computadoras, pantallas grandes, etcétera, etcétera. Algún momento conversábamos y yo le preguntaba y le decía, ¿y cuánto ganas? Y sonreía y me decía, mira, a ratos me arrepiento, decía, apenas el 5%. Imagínate lo que es arriesgar el patrimonio de la familia para ganar apenas el 5%. Y pongámonos en el otro lado. Un Estado ineficiente, incapaz, que no arriesga nada, se lleva el 12%. Le preguntaba, ¿y por qué no tratas de ganar más? Me dijo, imposible, porque teléfonos trae todo el mundo. Si me salgo de este valor, estoy fuera del mercado. Me decía, mira, traigo pantallas, pero también las están ensamblando en el país. Una pantalla que traiga del extranjero me cuesta entre 800 y $1,000, una de 50 pulgadas. Y aquí las ensambladas que vienen con ventaja, porque son lo mismo, simplemente las arman aquí, te salen por $400 y se venden en 600. Si yo pretendo subir arriba de los $1,000, no vendo. Igual un teléfono celular. Si el teléfono celular en el extranjero está, digamos una cifra, $800, un teléfono de alta gama de última generación, él lo puede vender máximo en 850, $900, máximo. Y si pretende subirle más, hay otros locales en donde pueden conseguir más barato. Y además, tienes la ventaja de que puedes comprar de forma electrónica, es decir, por redes. Entonces, mira, el que arriesga el patrimonio de toda la familia, que tiene que pagar una serie de impuestos, el impuesto a la salida de capitales, primerito, para poder comprar. Después, los tax en Estados Unidos para traer. Luego, el free on board, libre en puerto o sobre el barco. Tiene que pagar acá los impuestos de ingreso de la mercadería. Como se demoran en la mercadería hasta que pueda salir, hay que pagar el alquiler, creo que se llama así, el bodegaje. Después de pagar todo eso, recién salen las cosas. Después de que ya ha pagado todos los impuestos. Y a eso él le puede poner el 5%. ¿Cuánto se llevó el Estado? 5% de impuesto a salida de capitales. Entre el ingreso de capitales y el bodegaje están alrededor de un 10%, 12% más. Ya vamos en 17%. Entre otros extras se ve el 20%. Duplica el costo. Más el 12%, y estamos hablando del 32% que se lleva el gobierno sin hacer nada. Más el 5% de él, significa que si traemos algo en $1,000, lo tenemos que vender mínimo en 1,300. Mínimo en 1,300. Esos 300 extras que paga el pueblo, la mayoría va a los bolsillos de un gobierno que no hace nada por ganarse ese dinero, pero que es una obligación contribuir y tenemos que hacerlo. Pero ¿qué queremos con las contribuciones nuestras? Que haya seriedad, que se las maneje adecuadamente, que se pague funcionarios que sirvan a la gente. No una burocracia lenta, obesa, que no se mueve y que te genera problemas, sino un empleado público que sirva realmente a la gente. Que el Estado no esté en todo. Exacto. Como tuvimos hace poco. Que el Estado comience a invertir en todo, que sea el inyector de los recursos. Creemos que el Estado tiene que ser un ente regulador. Tenemos que... En eso estoy contigo. No confío en el Estado invirtiendo recursos porque ahí viene la corrupción. Tiene que regular. Hay servicios básicos que a lo mejor el Estado los puede manejar, pero si los puede concesionar, ¿por qué no? Mira, yo sí quiero preguntarle al Estado ecuatoriano, ¿por qué a nosotros nos venden entre 12, 13 y 14 centavos el kilovatio de energía? ¿Y por qué a Colombia le vendieron hace poco energía a 8 centavos. 6 centavos, más 2 centavos de la red, del uso de la red. De la reconexión o la conexión. Sí, 8 centavos. ¿Y a nosotros por qué a 14? Hay muchos temas que el Estado tiene que ir analizando. Ojalá la clase política, ojalá nos toque políticos más sensatos, más inteligentes, menos dogmáticos. Ahí viene el pueblo. Menos torpes. Que hay que escoger gente que... O sea, si estamos pensando otra vez en el correísmo, que hay muchos enfermos todavía,
que siguen torpemente, sin entender lo grave de la situación que hizo Correa, lo peligroso de volverles a dar el mando a gente como esa. Entonces no entendimos nada, no aprendimos nada. O sea, esta es la peor lección. Perdimos 70,000 millones de dólares, nos robaron de frente 70,000 millones de dólares. Y ahora hablan del grillete de la dignidad. No, señora, me refiero a la señora Pavón. No es grillete de la dignidad, el grillete no se pone a un digno. Al grillete le ponen a un delincuente, a alguien que debe estar preso, y que le dan como medida alternativa poner el grillete. O sea, no es grillete de la dignidad. Y resulta que los que nos antes decían que los ricos coman caca, ahora resulta que esos también estaban lavando muchísimo dinero, ¿no? No, disculpen el término, pero es así. Esta señora que decía esa torpeza, que cantaba esa torpeza, graciosamente, entre comillas, es la misma que salió en estos días de la Embajada de México a México, con permiso del gobierno. Está en México, rasgándose las vestiduras porque ayer detuvieron al papá de ella y le hicieron el procedimiento normal, pues o sea, ya inclusive arrancó el proceso. ¿Y qué dicen? Que son odios. ¿Odios? ¿De quién? La señora se toma un terreno de Yachay, que era de la Universidad de Yachay, y lo pone a nombre del papá. Si quería al papá, no le haga ese daño, pues. El papá no puede justificar de dónde sacó para comprar el terreno. Sí. Ese es el motivo por el que está detenido. 5.900.000 ha movido en todo ese tiempo. Imagínense. ¿Usted cree que algún ecuatoriano, algún mortal, racional, normal, movería toda esa plata? Ese es el tema. ¿Cuál es el trabajo del señor para tener 5.900.000 dólares? Vendiendo vehículos, propiedades. O sea, moviendo, no para decir que figuras ficticias, para decir que tiene negocios. Un edificio impresionante en Esmeraldas. Claro. O sea, estos son los temas. Aquí no es que se está persiguiendo al señor por ser papá de la expresidenta de la Asamblea, de la ex bachiller, de la reina del Yamor, que son los únicos méritos que tuvo. O sea, no hay persecución, entiéndanlo. Aquí es simplemente justicia. Y lo mismo va a pasar pronto con los familiares, y debe pasar con los familiares del Corcho Cordero y los otros. Muchísimos. Y debe pasar con el momento que se hagan las investigaciones con gobernadores, exgobernadores, con alcaldes, del correísmo, que en este instante están llenos de empresas y lavando dinero. Del señor Correa seguramente, del señor Glass seguramente, que están de prestanombres y que no van a poder justificar cómo de la nada pasaron a tener millones en los bolsillos. El momento que nos demos un baño de verdad, no solo será el papá de Rivadeneira, serán muchísimos. Muchísima gente. Y es que aquí tenemos que entender, amigos, aquí tenemos que entender. No estamos hablando de que se llevaron, muchos dicen 35,000 millones de dólares por corrupción. 70,000. Otros dicen 70,000 millones. Es un dinero que nos podría ayudar a salir de la situación grave que tenemos ahorita. Sin considerar que se hicieron muchas obras que ahora están abandonadas. Hay aeropuertos en los que no vuelan ni las moscas. Se les ocurrió hacer un aeropuerto en Santa Rosa, en Machala, cuando la capital, en El Oro, cuando la capital es Machala, cuando desde donde debía funcionar el aeropuerto es Machala. Es como decir que en vez de que tengamos un aeropuerto en Ambato, perdón la torpeza de la comparación, en vez de poner un aeropuerto para Ambato, pongamos un aeropuerto, no sé, en Mocha, sin quitarle los méritos a Mocha, porque además es un bello sitio, y es plano y podría funcionar perfectamente, pero inclusive Mocha está cerca, pues, para nosotros. Está a pocos minutos y la ciudad va creciendo. O sea, mala la comparación, discúlpenme, sí. Mala la comparación. Debía haber comparado quizás con Baños, que está a 1 hora y que es una carretera media complicada para llegar, porque de Santa Rosa a Machala hay 1 hora y media y la carretera es malísima. Entonces, nunca dio resultado el aeropuerto de Santa Rosa, y lo digo con todas las letras sin pretender ofender a Santa Rosa, pero si desde donde sale, inclusive con condición de aeropuerto internacional, es desde Machala, ¿para qué lo ponen en otro lado? Pues? Claro. Tenemos la misma refinería del Pacífico. Y ellos veían refinería, ¿no?
1.500 millones para aplanar un terreno plano y que no debían tocarlo, porque además, sísmicamente, tiene una falla geológica y ahí no podían construir. ¿Cuánto pretendían gastar en la refinería? Lo dijo Correa, 13 mil millones de dólares. Perdón, Ramón. 34 minutos, dice que hay de Machala a Santa Rosa. Para ser preciso, 34 minutos. Gracias por el dato, porque esto hay que ajustarlo. Pero yo pregunté a alguien y me dijo como hora y media. Hace un año que estuve en Machala. Me dijo como hora y media y el camino es malo. Ramón me corrige y le agradezco. 34 minutos es el tiempo de acuerdo a redes sociales. Tenemos varias hidroeléctricas que están funcionando a medias. Sí, señor. Una en Pichincha que no funciona hasta ahora. Y Tenemos Coca-Cola Sinclair, mal construida, que está funcionando a fuerza. La repotenciación de la refinería de Esmeraldas, ahí tenemos en que enfriaban la maquinaria con manguera. O sea, qué ridículo. la misma Yachay que tú dijiste. Claro. Ahí está. O sea, hay muchísimo dinero que se malgastó. Lamentablemente a veces la vanidad, el orgullo del gobernante hace que se den estas cosas, ¿no? Cuando no hay conciencia social. Cuando El propio no hay... hermano del gobernante, Fabricio Correa, dice que ese era el precio para comprar la lealtad de esta gente. O sea, el aguantarles, el mirar para otro lado sabiendo que hay corrupción, porque Correa, Fabricio, dice que su hermano no está en corrupción. O sea, eso es una broma, ¿no? O sea, es una broma. Él siempre defenderá a su hermano. Pero, o sea, él se atrevía a decir que fue igualito al velasquismo. Todos robaron menos él. No, Velasco fue un caso excepcional, excepcional, en que sí, lamentablemente todos robaron, menos José María Velasco Ibarra, que murió en pobreza. Correa no, Correa se llevó todo lo que pudo. El otro vive a cuerpo de rey sin trabajar. No solo Velasco Ibarra vivía modestamente, se transportaba en bus, más bien en metro, en Argentina, porque fue exiliado tantas veces a Argentina que terminó siendo la segunda patria de Velasco y vino para morir en el país. Vino para morir en Ecuador, pero con una colecta de sus amigos para que él pueda llegar. Un verdadero estadista que murió en pobreza, honesto, no como el que vive a cuerpo de rey, que pone a sus hijas en las universidades más caras del mundo, que tiene guardaespaldas pagados por entidades internacionales, que no trabaja y que vive viajando por el mundo, que no tiene ninguna y que tuvo que dejar sus pocas cosas, entre ellas sus prendas de vestir, cuando alguien le ayudó, porque le dijo: yo no acepto regalos. O sea, era una persona que, pese a la necesidad económica que atravesó, no vivía de la caridad, y cuando alguien económicamente le ayudó, él le dio muchas de sus cosas de ropa, le dijo: no puedo hacer nada más que esto, pero recíbalo. No, Ramón, lamentablemente, Fernando, lo que pasa en nuestro país con el tema de la corrupción es lo más grave que tenemos. Mientras no se tomen las medidas adecuadas, mientras no se den las sentencias adecuadas, mientras no se recupere el dinero que se robaron. Mientras no se recupere la justicia primero, porque tenemos una justicia que no funciona, tenemos leyes prodelincuenciales en las que los jueces se amparan para darles libertad, para ponerles los grilletes de la dignidad torpemente. Yo no entiendo, ¿no? Pero en Bolivia entró un gobierno diferente al de Evo Morales. Inmediato le sacaron boleta de captura a Evo Morales. Es que así tiene que ser. Inmediato. 600 personas son investigadas del gobierno de Morales. Aquí, un hito nos dan. Una secretaria de Morales fue detenida, pues, con $1 millón en la maleta que estaba llevándole a Evo a Argentina. Evo dice: no, yo no he sabido nada. Si la han detenido, pregúntenle. ¿Qué dice ella? Me dieron la orden de llevarle a Evo. Noticia de esta semana. ¿Qué pasa? No leemos, no nos enteramos. Simplemente le escuchamos a Evo porque a él sí le dan parlantes y micrófonos. Constantemente dicen: no, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver. Y mucha gente, ¿y de qué está hablando? Nadie revisa. Y yo sí. ¿De qué habla? Vamos a ver dónde está el caso. El rato que reviso, secretaria detenida con $1 millón en la maleta que lo llevaba a Evo Morales, de acuerdo a lo que ella confiesa. No, y yo digo, Fernando,
yo no sé si habrá gente que todavía cree en este señor. En el socialismo Perdóneme, siglo XXI señor, creen. creen en el socialismo siglo XXI, pero con el cinismo que han actuado, con la Lo de Maduro, desvergüenza que han actuado. lo de Maduro. No deja entrar a los diputados y eligen entre gallos y medianoche, sin quórum, sin nada. Eligen un presidente de la Asamblea. Y les tocó ir a un local de un canal de televisión, me parece, en donde tuvieron que reunirse los asambleístas y ellos se declararon en sesión permanente y reeligieron a Guaidó. Y por momentos Venezuela tiene 2 presidentes de la Asamblea, uno nombrado por Maduro, sin votos, sin quórum, dentro de la Asamblea, y el otro elegido fuera de la Asamblea con los votos de los diputados y los asambleístas que no pudieron entrar porque la fuerza de choque y la Guardia Nacional, la Policía Nacional de Venezuela no les permitía entrar. Esta semana veía un reportaje de Venezuela, decía la otra cara de Venezuela. Hay playas, hay cabos que ellos llaman, Uh-huh. en el Atlántico, donde que salen a disfrutar todos los que son beneficiarios del gobierno de Maduro. Gente que trabaja para el gobierno de Maduro, empresarios que trabajan para el gobierno, gente que se está beneficiando de la corrupción, tanto que ellos tienen todo. Pagan en dólares, en dólares. Yo digo, nosotros queremos eso para los ecuatorianos. Esta gente que todavía defiende al socialismo, ¿realmente quiere que solo unos pocos sigan beneficiándose de todo esto? Mira, y esto me sirve, me da pie. Y la mayoría, pobres. Me da pie para insistir en el tema. En este instante, por ejemplo, a la detención de el papá de la señora Rivadeneira, hay cualquier cantidad de comentarios, pobrecito, vean el odio que les tienen, no se metan con la familia, cobardes, etcétera, etcétera, repitiendo el discurso del correísmo. Esa gente no es gratis, así que no se preocupen. Hay mucha gente que me dicen, veíamos el otro día en YouTube la posta y la cantidad de insultos en contra del propio hermano de Correa, en contra de Fabricio, porque le decían Caín, le insultaban en todos los términos. Hay gente que amenaza hasta de muerte. La gente dice, mira, todavía el correísmo sigue vivo. Digo, esto no lo crean, no es cierto. Entonces, vamos a ver dónde están. Buscamos 0 seguidores, o sea, perfiles falsos. Son gente pagada simplemente para mantener el discurso del correísmo. ¿De dónde sale esa plata para pagar a esta gente? ¿De dónde sale la plata para darles cámaras a esta gente que no sabe de nada, pero que ahora tienen canales digitales y que van siguiendo las acciones del correísmo? Están ellos primeritos para filmar. ¿Quién creen que les paga? ¿Creen que son gente pobre? ¿Creen que es parte del pueblo? No. Todo esto lo financia el correísmo, lo financian las FARC para tratar de seguir engañando a la gente. Y es lo que hay que tener cuidado. Creo que tenemos que abrir los ojos. Realmente tenemos que exigir, exigir una sociedad más justa, más solidaria, donde que todos tengamos acceso a educarnos, a prepararnos, donde que todos tengamos acceso al trabajo, a una remuneración digna que permita de alguna manera que usted pueda llevar el pan con dignidad a su casa. No me quiero olvidar de algo. Mira, me parece terrible, por ejemplo, que la televisión ecuatoriana invite al señor Dávalos y no lo confronte. Después de que él mismo admite que él es el responsable de lo que pasó en octubre, que él independientemente contactó con el correísmo, él, a nombre del sector indígena que no quería estar con el correísmo, entre comillas, porque sabían que eso era un desprestigio, que no querían estar con el correísmo, pero que terminaron estando con el correísmo, y el puente o nexo fue este señor, y él admite toda responsabilidad en una entrevista que le hace diario El Universo. Y la televisión lo invita, le pregunta, pero no confronta, no exige, no busca resultados. Ahora con lo que tú mencionas, vamos a caer en el manifiesto correísta, pues, que es la prueba más irrefutable de que tras de tumbar a Moreno estaba la gente de Correa. Claro. Y Correa sabía. Y tras de eso también estuvieron los indígenas, pues.
Así es. Que ahora se quieran bajar de la camioneta o se hagan los inocentes. Mentira, mentira. Pero lo que más enoja es el grado tan alto de impunidad que hay en el país. ¿Cuántos están presos de esta gente? Ninguno. Ninguno. Los responsables de haber paralizado el país por más de 12 días. No hay. O sea, lo que molesta Es el es cinismo. el escándalo del gobierno. Y después la amistad, no sé qué tipo de amistad tienen todavía con toda esta gente. Y no pasa nada. Todos los ecuatorianos los tienen de tontos, pues. Y a propósito de la justicia, prisión preventiva por 90 días mientras dura la instrucción fiscal para Mauro Flores. Medidas cautelares para Pedro Rivadeneira, padre del asambleísta correísta Gabriela Rivadeneira. Las resoluciones que se dieron en la Unidad Judicial Penal de Otavalo. Rivadeneira deberá presentarse cada martes y jueves ante las autoridades y no podrá salir del país. Flores, mientras tanto, llegó acompañado de sus abogados, no uno, fueron varios. Cada uno tenía 2 defensores. Entre ellos resaltaban la presencia del asambleísta Gabriel Rivera, quien se desempeñó como abogado del padre de la legisladora asilada en México, junto a Carlos Viteri y Soledad Buendía. Tiene que estar preso, señor Rivera, Gabriel Rivera. La ley le prohíbe actuar. O sea, no puede ejercer su profesión, excepto la docencia universitaria, si el tiempo le permite. Eso dice la ley. El señor no puede ser abogado en libre ejercicio cuando es asambleísta al mismo tiempo, o no es asambleísta. Parece que ya dejó de ser asambleísta. Revisa, por favor, Ramón. Esto para dejar el tema bien en claro, bien en claro. No puede, si es que es asambleísta no puede actuar, no puede ser abogado. Está prohibido, me reitero. La ley dice clara y textualmente que los asambleístas que tienen un sueldo ya muy alto solo tienen que dedicarse a ser asambleístas, excepto ser docentes en una universidad siempre y cuando el tiempo les permita. El horario les es por facilita. lógica, porque hay un conflicto de intereses impresionante, Claro. pues, ¿no? Además tienen poder, Claro. poder político. Tú tienes la ley en las manos, tienes el poder político, puedes hacer y deshacer, pues. Claro. Es ilógico, o sea, yo creo que aquí también los ecuatorianos tenemos que exigir y tenemos que actuar con decencia, pues. Obvio. O sea, yo no creo que, como dice aquí el abogado del diablo, no sé, porque le pintan una millonada de dólares, usted tiene que cambiar todo, ¿no? Y ese es uno de los temas, y en eso me voy a insistir, con todas las letras, porque mucha gente dice, los abogados son como el médico, tienen que atender a cualquier persona, no importa si es bueno, malo, pésimo, peor. El médico sí, el abogado creo yo, que tiene que hacer sus distinciones, porque aquí hemos tenido abogados, hijos de altas autoridades, que entraban pateando el perro, y que al culpable lo hicieron inocente. No porque sean buenos abogados, sino porque tenían el poder en la mano. Algunitos que ahora son articulistas y que escriben maravillas, hay que tener conciencia también. ¿A quién estuve defendiendo ayer? ¿Y por qué lo hice? ¿Por el vil metal? Así de simple. Hay que tener conciencia, hay que ser consecuentes, hay que ser consistentes con lo que se dice y con lo que se habla. Según su currículum vitae, dice que fue asesor parlamentario del Congreso Nacional, asesor jurídico de la Secretaría Nacional Anticorrupción, asambleísta constituyente del Ecuador, parlamentario de transición, miembro de la Comisión Legislativa y Fiscalización del 2008 al 2009, asambleísta por la provincia de Esmeraldas 2009 al 2013, miembro de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, Seguridad Integral, miembro del Parlamento Euro-Latinoamericano, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, periodo 2013-2017. Ya no es asambleísta. Bueno, yo digo a veces, bueno, esta gente ha estado entre ellos mismos, ¿no? Pero hay mucha gente que ha manejado doble discurso. Claro. Que ha hablado mal del correísmo, que ha dicho que son corruptos, que son esto, y de pronto les pintaron una buena cantidad de dólares y ahora resulta que son unos angelitos. Sí. O sea, eso como que no es lógico, ¿no? Por eso es que nosotros aquí hemos manejado un discurso y hemos dicho, amigos, el dinero es importante, es necesario, pero creo que sobre todas las cosas también la dignidad de la que tanto nos hablan, pues, ¿no? Es que no tienen dignidad. Perdóname, ¿tú crees que Diana Tamaín tiene dignidad? ¿Qué dice la señora Tamaín? Que es una persecución política. El que haya contratado al hoyo es persecución política. El que
no hayan dado las explicaciones claras de cómo se manejaron las últimas elecciones es persecución política. ¿Es persecución política que no nos haya pagado todavía los medios de comunicación? ¿Es persecución política que el correísmo haga lo que le dé la gana en el Consejo Nacional Electoral? Esta señora está actuando como correísta, no tiene dignidad y ahora dice que no se va porque además ya ha conversado con los asambleístas y que la mayoría entienden el tema. O sea, nos está diciendo sin ninguna vergüenza que ella se queda porque tiene amarres entre el Partido Social Cristiano aparentemente, entre el correísmo que la está sosteniendo, entre Pachacutic, porque dice que es de Pachacutic, aunque actúa como correísta. Entonces, con esta gente no tenemos ninguna garantía. Si las cosas van a actuarse de esa manera, entonces podemos saber más o menos cómo serán los próximos resultados electorales, ¿no? Y es lo que nos preocupa. O sea, aquí queremos que haya transparencia. Y sí, dice ella, es que me quieren sacar. Y es que tiene que irse, pues. Pero no solo ella. Lo he dicho con todas las letras, todos. Tiene que irse Estela Cero. Y no solo irse, ir a la cárcel. Igual Cabrera, que se anuncia como social cristiano. Y yo no entiendo por qué el Partido Social Cristiano sigue callado. ¿Qué le sabrá el señor que le tienen miedo? Porque él no es social cristiano, él es correísta. Entonces el Consejo Electoral sigue en manos correístas, con 3 correístas. Pero los otros 2 que están fuera de esto, también. Pita había puesto a su sobrino y que está acusado de irregularidades. El otro señor también. Me parece que le entregaron Loja para que lo maneje. Es decir, se dividieron el botín, se repartieron el país como que fuera un botín. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en el manejo de la administración pública, ¿no? Y entre comillas, ellos son los 2, son honestos y son decentes y han estado denunciando. Bueno, pero se repartieron el botín, y no me vengan con cuentos, todos tienen que irse. Son los que menos han cogido, entonces. Sí, pero tienen que irse. Pero lamentablemente, no es que nosotros pedimos aquí que de pronto la gente sea santa, ¿no? Pero debe haber un mínimo de decencia, pues, ¿no? Debe haber un mínimo de... Ellos dicen que tienen ese mínimo de decencia, y yo sigo diciendo que no. Tienen que irse todos, y todos tienen que ser encausados judicialmente para que respondan por acción u omisión, para que respondan por qué se tomaron, por ejemplo, la señora Estela Cero Pichincha, en donde ganó el correísmo. Ella puso a su gente, y se estima que hay fraude. Lo empiezan a repetir. No sabemos si sí o si no. No sabemos si sí o si no. No sabemos si realmente hubo fraude o fueron las ambiciones de tantos que terminaron rompiendo la votación, que terminaron dispersando los votos y favoreciendo a unos candidatos del correísmo que tienen un voto duro. Dejemos de ser hipócritas, dejemos de utilizar a las instituciones para dar trabajo a toda la familia. Porque estamos cansados de aquello, ¿no? María Alejandra Vicuña en esta semana se comprueba que recibió $43,000 del entorno, es decir, de sus empleados, que no eran empleados de ella, sino del Estado. $43,000. Que lo han dado de voluntad. ¿Tú crees que alguien lo da de voluntad que te quite parte de tu sueldo? Cuando supuestamente tú estás cumpliendo una función, o estás haciendo un trabajo con responsabilidad. Perdóname, pero le dieron de voluntad. Alguien que ganaba $800 le dio $200 de voluntad a ella, que ganaba $6,000. O sea, no hay lógica, no hay normalidad, no hay racionalidad. Primero, no tienen por qué dar nada, y aunque fuere de voluntad, no podía ocurrir, porque eran fondos públicos, pues, porque se disminuían. No era que llegaban y decían, vea, tengo estos $200, por favor, acépteme. No, se disminuían de sus sueldos, y ella dice que era de voluntad. Se disminuían de los sueldos, cosa que nunca puede pasar. Los sueldos son inembargables, son intocables, no recuerdo exactamente la palabra exacta. Inembargables. Bueno, son 3 cosas, lo dice la ley. Inextinguibles, inembargables, y no me acuerdo la otra. Imprescriptibles. Imprescriptibles. Significa que no se los puede tocar de ninguna manera porque son sagrados, es de la familia. No le pertenece a una sola persona, aunque uno lo gane, pero es de la familia. Entonces, por eso los sueldos no se pueden tocar. Pero aquí se tocaban, se entregaban menos, porque se disminuían. O sea, ellos simplemente firmaban
y cogían, entre comillas, $800, $1,200, $1,500, pero era menos lo que les entregaban, pues. Tenemos que entender que si queremos cambiar al país, si queremos que las cosas se vayan enderezando, primero hay que ocupar los recursos públicos con transparencia, con honestidad. Dejemos el doble discurso, eso es decir, que yo soy honesto y por atrás está llevándose el santo y la limosna. Exijamos como ciudadanos, exijamos, pidamos, elijamos bien. Gente eficiente, gente que realmente tenga ese deseo de cambiar. Ya de por sí la autoridad gana una buena remuneración. Ya de por sí la autoridad tiene una serie de privilegios. Ya de por sí, quien tiene un partido político recibe dinero del Estado para ese partido político. Pero, ¿Y por qué les piden a la gente más plata? Pero esa gula, ese deseo incontenible por saquear la plata, los recursos públicos, por llevarse la familia, los amigos, los más íntimos, esa gula por acumular cosas materiales, edificios, bienes. 16 familiares puso la señora, más alrededor de 40 asesores que le pagaban, que le daban dinero. Supongo que a los familiares no les ha de haber pedido dinero, supongo y espero, aunque es capaz. No sabemos. Pero ¿y qué dice ella después de esto, de las declaraciones del martes? Que es persecución política, que a la pobrecita no le quieren. O sea, ¿persecución política en qué parte? Debería estar presa. Aquí la justicia debería actuar simplemente como tal. Mira, y yo quiero reiterarme en lo del señor Pedro Rivadeneira. Lo pusieron libre con medidas cautelares. ¿Por qué? Porque esa ya es es de la ley. Tercera edad, pues. Esa es la ley. Además de eso creo que es ya de la tercera edad. Y esto no puede seguir pasando. O sea, un delincuente tiene que estar preso. No puede venirse, no, es que es de la tercera edad, es que familia, es que esto, es que el otro. No, el que delinque tiene que ir preso. Ahora entendemos por qué la Gabrielita se fue, pues entonces. Sí. Porque tras de eso venían estas otras investigaciones por Pero corrupción, claro. pues por lavado de dinero. Pero recuerda que ella misma era bachiller, no tenía nada. Para construir su palacete que construyó, sacó un préstamo de casi $400,000 al IES. Preguntemos si ya pagó. Y compró la hacienda de Caranqui en $4 millones cuando se dice que eso cuesta 20. ¿Y en qué instante el señor Caranqui le firmó los papeles a ella? Mucho trabajo tiene el UDAFE, el Servicio de Rentas Internas, que nunca asoman estos casos. Que nunca hace nada, discúlpenme. ¿Qué pasa con Contraloría? La Fiscalía. El Estado tiene que acusar en todos estos casos. Mira, el trabajo de la fiscal ha tratado de ser bueno, pero sola no hace nada. La jueza, en el caso Arroz Verde, fue muy clara y reclamó la negligente acción de la Fiscalía, que no presentó acusación en muchos casos. La Fiscalía presentó una acusación a Correa y los suyos, pero se olvidó de las empresas, porque corrupto el que pide, pero corrupto el que da. El que da, de lado y lado. La corrupción está en ambos lados. Y las empresas, la mayoría de estas empresas no fueron encausadas. La propia Odebrecht en Ecuador no está acusada de nada y está pidiendo que el vuelto, 180 y pico de millones de dólares. Aquí, este es el país de Manuelito. Estas son las ironías de nuestro país. Los pájaros contra las escopetas. Ese es el mayor problema que tenemos. Mientras los ciudadanos creamos todavía en cucos, creamos en esto de la que tanto a veces nos llenan la soberanía, el patriotismo. La dignidad, dicen ellos. Mientras ellos nos llenan a nosotros la cabeza de patriotismo, de soberanía, ellos están llenando por costales la plata, llevándose el dinero. Debemos parar a la clase política corrupta. A toda la clase. A toda la clase política corrupta. No estamos diciendo a todos. Porque por ahí puede haber a alguien decente, ¿no? Por ahí puede haber, porque la mayoría están metidos en el mismo saco. Paulo, como siempre, muchas gracias. Hoy entendemos, tienes que recuperar las horas, te toca trabajar hoy, así que por eso empezamos un poquito más temprano y terminamos un poquito más temprano. Nosotros vamos a continuar, todavía tenemos unos pocos minutos, Ramón. Este es Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, www.radiocolosal.com. Y Pablo Zambrano recuerda algunos temas pendientes de la dolarización. Lo escuchábamos un poco más en la mañana.
Francisco Bravo, en cambio, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice tener más dudas que certezas. ¿Qué pasó con los recursos de la reconstrucción de Manabí?